Hola, mi nombre es Raúl Luis García, soy el encargado del archivo de la Fundación Gregorio Prieto. Vamos a presentar hoy, esta mañana, en la página web se va a poder consultar el archivo de correspondencia que conserva toda la documentación guardada por Gregorio Prieto en sus años de vida, que durante 95 años. El archivo de Gregorio Prieto consta, el archivo físico, de unas 60 cajas, conserva un total de unas 9.000 cartas y hasta 20.000 documentos, que son pues una variedad enorme de documentación, borradores de cartas, poemas, mucha documentación diferente, ¿no? Ya no solo correspondencia. La digitalización se ha hecho por varias razones, una de ellas es para dar acceso público, un mayor acceso a todo el público posible, amplio y además que no se pueda desplazar evidentemente, y por razones también de conservación, por ejemplo, para manipular los documentos que con el paso de los tiempos, porque tenemos cartas desde los años 15 y 16, van perdiendo, se van deteriorando y hay que conservarlos. Y lo que se va a mostrar en la sesión de hoy es la página web del archivo, cómo buscar la información, qué nombres están, qué tipo de cartas están y cómo se puede acceder a los documentos, ya que no van a estar todos, a qué documentos se pueden acceder, a cuáles no, y cómo ponerse en contacto con el archivo para cualquier investigador o persona curiosa que esté interesada en cualquier tipo de documento. ¿Hay algún documento o algunos documentos que destacarías? Hay documentos, sí, hay cartas principalmente de 3-4 cuentas de la generación del 27, digamos por volumen. Con la generación del 27 se escribió con muchos, pues hablamos de Lorca, hablamos de Vicente Alexandre, el premio Nobel, con el que tuvo una correspondencia enorme, se conserva, con Rafael Alberti, con la mujer de Rafael Alberti, con la esposa Teresa León, con Luis Cernuda, con el que convivió, compartió casa en el periodo de la Guerra Civil en Londres, y también pues, con poetas como Manuel Alto Laguirre, María Zambrano y un largo etcétera. Y luego pues, otro tipo de documentación quizá no tan amplia, pero muy interesante, con figuras populares como podría ser Maciel o Carmen Maura, que tuvo una galería de arte en Madrid en los años 70, con el duque de Alba, que tenía una amistad bastante intensa, con el padre de la duquesa hablamos, con Jacobo, luego con la hija, con la que mantuvo contacto, y con el segundo y tercer esposo de la duquesa también mantuvo un contacto, Gregorio. Y bueno, con distintas personalidades de la nobleza inglesa, ¿no? Con la mujer de Churchill, pues que le hizo un retrato a ella y a su hija, con Lord Berners, y con distintos escritores y poetas que conoció en París y en Roma. A finales de los años 50 y primeros 60 del siglo XX, Gregorio Prieto recurrió para poner en marcha la fundación a dos amigos suyos, José Miguel Rodríguez Serrano y José Antonio García Vallejas. El primero se encargó de diseñar lo que es la dotación de la fundación, la base económica, para que la fundación subsistiera por sí misma y realizara sus actividades con sus propios medios, propia en el ámbito cultural y a nivel nacional. Ambas cosas se consolidaron el 3 de diciembre de 1968, cuando el Ministerio de entonces de Educación y Ciencia dictó una resolución aprobando la fundación. Le comunicó Gregorio que estaba en tratos para comprar un edificio en Madrid
donde iba a instalar un que debía encargarse del inventario y el traslado de los cuadros, las obras de arte de Gregorio, el traslado de Madrid a Valdepeñas y de su quitándole tiempo a sus amigos, a la poesía, a sus paseos en Cárdenas y a la viña, el vendimiado de viña. Almudena Sánchez empezó a trabajar a la Luis Museo, tuvo que dejar su puesto de trabajo por razones familiares que la dejaron en Valdepeñas. Ha pasado bastantes años, pero Almudena todavía añora a Gregorio y su obra. Y un recuerdo muy especial para Nuria Sánchez. Trabajó desde muy joven y desde el principio del museo superó una gran enfermedad, pero por las cosas de la vida, nada que ver con su enfermedad, falleció. Quienes hemos coincidido con ella, todavía nos cuesta no verla en su puesto de trabajo. La Fundación reconoce el trabajo y la buena disposición de todas estas personas que han actuado en beneficio de la Fundación y del público que visita el museo. Yo que ya he dicho en un anterior acto que vamos a comenzar de inmediato obras del museo y vamos a dirigir las actividades por esa causa del espacio y por causas económicas. También, no obstante, el año 2019 tendremos, como siempre, cada 2 años, el certamen de dibujo que se inaugurará aquí y que luego se llevará a Madrid a la Sala de Gacas de Sevilla. Y tendremos también en el mes de mayo, la exposición de Marta Beltrán, que es la ganadora del último certamen de dibujo. Robando un minuto de tiempo, por supuesto, doña Concepción García Loneza, la presidenta de la Fundación Gregorio Prieto. Muchísimas gracias. Sacaremos a Gregorio del armario, con lo que tenga. A mí me gustaría decir algo a propósito de las obras que vamos a hacer en el museo. En principio no vamos a cerrar el museo, quizá en algún momento habrá que cerrar con un corto espacio de tiempo, por una cuestión de seguridad para los visitantes, pero bueno, intentaremos, vamos a hacer una gran renovación, que 2019 va a ser el año de que el museo por fin va a entrar en el siglo XXI a lo grande, pero vamos a estar trabajando igualmente durante el 2019. Al parecer, 2019 es el año en que los grandes museos hacen obras. Lo estaba comentando con los del Spanish Society, también han cerrado, así que somos así. El Spanish Society y el Museo de Gregorio. Ahora yo te digo lo que diría Gregorio, nunca más es más, pero más es más. Ya me decía y bueno, muchísimas gracias, representantes políticos del Ayuntamiento, de Unida. Les voy a dejar, no quiero robar más tiempo, con Raúl Luis García, documentalista, encargado del proyecto del archivo de Gregorio Prieto, que como ha dicho nuestra presidenta lleva 3 años trabajando en ello. Raúl es historiador del arte, musicólogo, documentalista, ha trabajado en el Archivo San Eloy de Salamanca, en la Biblioteca de la Catedral de Toledo, en la Biblioteca Nacional de España, en la Real Biblioteca, la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, y en la Biblioteca Histórica del Conde Duque de Madrid, así que no hemos elegido cualquiera, y ahora nos va a dar un tour por el archivo, que de verdad que es muy interesante y estábamos hablando antes con él. A veces se pone un poco técnico, pero le vamos a perdonar por lo que es. Raúl, por favor. Vale. Así me fue más nervioso de lo que estaba con todas estas palabras. No lo sé todo sobre Gregorio, afortunadamente. Queda mucho por descubrir. Nada, bueno, estamos aquí para hablar del archivo de Gregorio
Prieto, ¿no? Hablar del archivo es hablar de su vida, porque tal volumen de cartas y de documentos que casi se podrían reconstruir todos sus estados vitales y sus estados emocionales y artísticos, ¿no? Lo primero, como bien recordar el archivo, de Gregorio ya lo había hace poco aquí, además, y está el museo que ya habla de sí mismo. Me toca hablar del archivo. Pues el archivo está en Madrid, está en la fundación, en la sede de la Fundación Gregorio Prieto. Está en parte de lo que era la vivienda de Gregorio Prieto, donde trabajaba. Y es increíble verlo. Ver que una sola persona asesorado ahora mismo con la institución, con la fundación, con el museo, pensar que Gregorio Prieto acumuló esto, una cantidad de información, hablamos de la correspondencia, pero antes quería mencionar también la cantidad de documentación que él mismo guardó sobre todo tipo de papeles. Tengo aquí apuntado para no perderme, ¿no? Porque conservó los papeles bancarios por el mundo durante un tiempo, pero conservó estatutos de muchas instituciones que también le sirvieron a él para idear y para crear postales, folletos de exposiciones, folletos de viajes que hizo, reproducciones de obras también, muchas reproducciones de molinos y de dibujos en diversos soportes, y muchos de estos elementos fueron recogidos por el propio Vicente de Mello, que comentabas antes. También se conservó muchos borradores. Borradores llamamos a todo tipo de documentación, tanto manuscrita como mecanografiada. Manuscritos, cartas, escribía alguien y hacía sus borradores, incluso a máquina, las palabras o algún nombre, de todas las conferencias que dio, por ejemplo, habló en la BBC en su época en Inglaterra, dio varias conferencias sobre pintores, sobre artistas españoles, sobre La Mancha también. Él hizo las transcripciones, o se las hicieron, no sabemos, pero se conservan, ¿no? También los borradores de cómo las preparó. Se conserva mucha documentación relacionada con museos, cartas, folletos, con galerías también, hay una información muy interesante sobre cómo hacer una exposición. Gregorio era muy minucioso, eso se ve muy bien en las cartas, cómo exigía a los galeristas o incluso a los editores, aprovechando que está la exposición todavía de Oscar Muñoz aquí, de Gregorio Prieto y los libros, digamos, en términos coloquiales, que mareaban a las personas encargadas de las publicaciones o de las galerías con los detalles, con dónde deberían estar los cuadros, o dónde deberían ir las fotos. Se conservan muchas pruebas de imprenta